Ok, perfecto. Bueno, pues el día de hoy por aquí, bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a platicar un poco acerca de una técnica que se llama diseño de esquemas compactos de recuperación de energía para incrementar la eficiencia energética. Sí, vamos a comenzar. Como tal, bueno, pues estamos nosotros presentando una nueva metodología para el diseño de intercambiadores de calor compactos. A ver, déjame minimizar esto. Ahí está. Sí, intercambiadores de calor empleando correlaciones generalizadas. Esta tecnología, los intercambiadores tipo Compabloc, tienen ciertas características de construcción que los hacen aptos para aplicaciones retrofit, ¿sí? Entonces aquí vamos a discutir un poco acerca de estos usos. Este enfoque de diseño explota el uso de una técnica o de un concepto llamado rutas térmicas. Estas rutas térmicas es una manera sencilla y práctica de que nosotros podamos identificar proyectos de ahorro de energía, ¿sí? Se discute de igual forma la importancia de analizar y cuantificar la propagación de perturbaciones de temperatura en una red de intercambio de calor. Una revisión del estado del arte nos ha mostrado a nosotros que no existen metodologías de retrofit que tomen en cuenta el efecto de las perturbaciones de temperatura. Estas se originan cuando tú incorporas área adicional de transferencia de calor. Asimismo, nuestra metodología sugiere realizar modificaciones mínimas a la topología existente de la red de intercambio de calor, ¿sí? Entonces, hacemos énfasis en la evaluación del impacto de las perturbaciones y un cálculo preciso del área adicional de transferencia de calor. ¿Sale? Como tal, la metodología retrofit, bueno, quisiera hacer antes un comentario. Cuando nosotros estamos diseñando una red de intercambio de calor y tenemos ciertas corrientes y estas corrientes queremos diseñar un esquema de recuperación de energía entre ellas, en esa etapa del diseño de proceso la conocemos como integración energética o diseño de redes de intercambio de calor. Sin embargo, cuando tenemos ya una red existente y queremos hacer mejoras para recuperar energía y reducir los consumos de enfriamiento y calentamiento, le llamamos retrofit, ¿sí? La metodología, bueno, comienza analizando la red o la estructura física que nosotros ya tenemos, indicar propiedades físicas de la corriente, geometría del intercambiador, identificar rutas térmicas y las rutas de servicios y proyectos y recuperación de calor, ¿no? Entonces, en este proceso aquí nosotros vamos a actualizar las temperaturas de entrada y salida de los intercambiadores mediante el análisis de la propagación de disturbios de temperatura, ¿sale? Después de esto nosotros diseñamos el tamaño del nuevo intercambiador o el área superficial adicional que vamos a agregar. Y en esta parte también nosotros pues desarrollamos un algoritmo para el diseño de intercambiadores de calor tipo CompaBlock. Finalmente hacemos un análisis de costos para evaluar las alternativas posibles y de esa forma finalizamos el proceso de retrofit, ¿sí? Las rutas térmicas, estas rutas térmicas se definen o se crean cuando un intercambiador de calor nos conecta un enfriador con un calentador, ¿sí? En este diagramita yo aquí les muestro esta red de intercambio de calor que ya está construida y algunas rutas térmicas. En el inciso A podemos ver esta ruta térmica primera que nos conecta el calentador H2 con el enfriador C1. En el inciso B vemos esta otra ruta térmica. En el inciso D analizamos esta ruta térmica. Y finalmente en el inciso D vemos la ruta que conecta H1 con C1. Cuando nosotros hacemos una modificación en alguna de las temperaturas de entrada, ya sea de la corriente caliente o de la corriente fría, se va a tener un cambio en las temperaturas y en la carga térmica de los intercambiadores de calor. Este disturbio se va a distribuir o se va a propagar corriente abajo en nuestra red de intercambio de calor, ¿sale? Entonces, esto nos puede ocasionar efectos perjudiciales. ¿Cómo cuantificamos un disturbio de temperatura? Disturbio o perturbación, ¿sí? Estos, estas perturbaciones se originan principalmente, miren, aquí les muestro dos grafiquitas y yo tengo dos escenarios, ¿no? Tengo dos escenarios posibles.
El primer escenario es cuando yo tengo mi corriente de CP mínimo, es la corriente caliente, donde el CP mínimo se define como el flujo másico por la capacidad calorífica, por el calor específico, perdón, MCP de la corriente caliente. Y aquí vemos que esta es la corriente que tiene el CP mínimo. ¿Por qué razón? Bueno, porque está experimentando un mayor cambio de temperatura respecto a la corriente fría, ¿no? Entonces yo para este escenario tengo dos casos. Imagínense que aquí mi temperatura es de 100 grados centígrados y por alguna razón ahora es de 100 grados centígrados más una perturbación de 10 grados. Es decir, ahora me va a entrar aquí a 110 grados centígrados. Entonces, esta perturbación se va a propagar en mi intercambio de calor y me va a modificar la temperatura de salida de la corriente fría y también de la corriente caliente. El escenario B, dentro de este mismo caso, cuando el CP mínimo es la caliente, es que la perturbación entre por la corriente fría. Si nos entra por aquí por abajo, también entonces me modifica las temperaturas de salida. El caso número 2 o el escenario B, pues es cuando la corriente de CP mínimo es la fría. Y al igual que en el caso anterior, también el disturbio puede entrar por la corriente caliente o puede entrar por la corriente fría. ¿Sale? Bien, ¿cómo mido yo el cambio en las temperaturas de salida calientes y frías? Cuando el CP mínimo es la corriente caliente, aquí tengo el escenario que entra por la corriente caliente. Esto es el cambio en la temperatura de salida de la corriente caliente, el cambio en la temperatura de salida de la fría y asimismo, pues aquí tenemos el caso, ¿no? Cuando la perturbación entra por la corriente fría, aquí están los incrementos en las temperaturas de salida de ambas corrientes. De este lado también presentamos el caso cuando la corriente fría es la corriente de CP mínimo y cuando nos entra por la caliente, cuando nos entra por la fría, ¿no? Entonces, toda esta metodología nosotros la aplicamos para ver cómo se modifican las temperaturas cuando yo agrego área adicional de transferencia de calor. Por otra parte, pues para diseñar los intercambiadores compactos de placas soldadas, también conocidos como CompaBlock, nosotros partimos del supuesto que necesito una área libre de flujo que me absorba la caída de presión permisible del proceso. Una vez que yo evalúo esa área libre de flujo, yo voy a comparar si esa área libre de flujo me ayuda a transferir la carga térmica. Aquí les muestro la metodología de diseño. Nosotros iniciamos con la caída de presión de la corriente crítica y esas expresiones yo creo que ya las conocen. Determinamos el coeficiente global, área de transferencia de calor, factor de corrección, efectividad térmica y efectividad global para un arreglo. Finalmente, determino con el área de transferencia de calor el número de platos térmicos, el área por plato y el área libre de flujo debe ser igual al área, la térmica debe ser igual a la hidráulica. Si el área hidráulica no es igual o no me alcanza a transferir la carga térmica, entonces comienzo un proceso iterativo. El valor de la carga térmica, del área libre térmica, lo sustituyo en el área libre de flujo hidráulica. Finalmente, evalúo el costo del intercambiador con ayuda de esta expresión. Y bueno, aquí les quiero mostrar algo aquí interesante. Una de las aportaciones justamente de este trabajo de investigación es que hemos propuesto ecuaciones generalizadas ecuaciones generalizadas para determinar el factor de fricción y el factor de Colburn, diseñar estos intercambiadores termohidráulicamente como una función del ángulo de corrugación de la placa y para todo el rango de Reynolds. Es decir, este es mi ángulo de corrugación de una placa tipo Chevron, ¿sí? Y Reynolds, como ustedes lo saben, pues me indica a mí el régimen de flujo, ¿no? Si yo tengo laminar, transición y turbulento. Anteriormente las metodologías de diseño a mí solamente me permitían diseñar para régimen laminar y turbulento, pero no existían ecuaciones que englobaran la región de transición. Entonces, con ayuda de esta metodología, de estas ecuaciones generalizadas, yo tengo una sola ecuación que me sirve para todo el régimen de Reynolds. ¿Sale? Entonces, vamos a analizar como tal, pues, un caso de estudio. Este caso de estudio es el que les muestro aquí en la figura y vamos a analizar por cuestión de tiempo solamente la ruta térmica que está mostrada aquí en el inciso D. Esta ruta térmica es la que conecta el calentador H1
con el enfriador C1. ¿Y quién lo conecta? Pues bueno, lo conecta el intercambiador de calor E2. Entonces vamos a analizar aquí dos escenarios para tener una mayor recuperación de energía. El primer escenario es que este intercambiador, que yo le voy a poner un intercambiador de calor paralelo, aquí en serie, perdón, aquí un ladito, aquí en serie, con el intercambiador de calor E2. Pero entonces voy a poner pues un intercambiador CompaBlock, ¿sí? El escenario 2, yo voy a llegar a la planta y voy a quitar este intercambiador E2 y voy a poner un intercambiador nuevecito, un CompaBlock. Entonces, para esos dos escenarios voy a proponer este, tres esquemas de recuperación. El primer esquema de recuperación sería llevar este intercambiador, en lugar de que salga a 120 grados centígrados, le voy a bajar su temperatura a 110 grados centígrados. Voy a evaluar, llevar la temperatura a 108 grados centígrados y finalmente voy a llevar otro escenario, llevarlo a 105 grados centígrados. Cuando yo le baje la temperatura aquí a este intercambiador con área adicional, pues sería lógico observar que voy a reducir los servicios de enfriamiento en este cooler que tengo aquí, ¿sí? Porque, bueno, ahorita lo tengo que llevar desde 120 grados centígrados hasta 60. Mi delta T es de 60 grados centígrados. Y, bueno, si lo llevo a 110, entonces ya me estoy ahorrando 10 grados, ¿no? 10 grados que este cooler se va a ver reducido, ¿no? Ahí su servicio de enfriamiento. Entonces, bueno, sin más preámbulo. Aquí les muestro esta tablita de diseños. Fíjense que por ahí nosotros tuvimos contacto con los fabricantes de este tipo de intercambiadores, con una planta que está aquí en Ciudad de México, y ellos nos pasaron algunas dimensiones de placa. Sí, algunas dimensiones de placa Chevron. Por ejemplo, utilizamos placas de 60, 67 centímetros. Perdón, ese es el ángulo, una disculpa. Sí, ese es el ángulo Chevron, es el ángulo de inclinación de las placas y tenemos longitudes comerciales de placas. Entonces, una característica que ellos nos comentaron es que no debemos exceder de 500 placas este intercambiador debido a que ya no es factible su construcción o más allá de 500 placas nuestro intercambiador se vuelve caro porque nos lo tienen que hacer a la medida, ¿no? Entonces aquí les muestro yo a ustedes tres escenarios. Un escenario 110 grados centígrados con su recuperación de calor correspondiente y podemos observar que en el escenario uno el diseño 5, el diseño 5 es un diseño con un ángulo Chevron de 60 grados y presenta la menor área de transferencia de calor de los otros diseños, ¿sí? Este intercambiador pues es de 678 metros cuadrados, su costo de inversión son 450,430 dólares y voy a tener un costo de bombeo adicional. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo este intercambiador al lado del intercambiador que yo ya tengo. Eso va a suponer estos costos adicionales. Sin embargo, a pesar de que yo tengo costos adicionales de bombeo, estoy teniendo ahorros en mis servicios de enfriamiento, y esto me resulta todavía en una inversión atractiva que tiene un tiempo de recuperación muy corto de 8.5 meses. Si nosotros nos vamos al escenario donde yo le bajo la temperatura a 108 grados centígrados, tengo un intercambiador de calor, como pueden observar, pues tiene un área más grande, 910.7 metros cuadrados, un costo de bombeo de 35,186 dólares anuales y una tasa de retorno de inversión de 8.6 meses. Si yo recupero a 105 grados centígrados, mi tasa de recuperación es de 9.9 meses. Cabe mencionar que, bueno, de los tres escenarios, nosotros tendríamos que tomar una decisión, ¿no? Analizando las tasas de recuperación, observamos que no llegamos al año, entonces cualquiera de las tres alternativas es viable, ¿sí? El siguiente criterio para nosotros observar o elegir alguno de estos diseños son los niveles de caída de presión. Es deseable que nosotros estemos aprovechando la mayor caída de presión. Cuando nosotros usamos toda la caída de presión de nuestra corriente, ¿sí? Cuando la usamos toda, tenemos intercambiadores de calor más grandes, con una área de sección transversal más grande. Eso nos puede ayudar en términos de limpieza o de ensuciamiento, ¿sale?
Finalmente, el tercer criterio puede ser el número de platos térmicos. Si ustedes observan, el escenario 1 de 110 grados centígrados, diseño 5, es el único que se encuentra debajo de la limitación de los 500 platos que nos pone el fabricante. El 6 nos encontramos ahí cerca, ¿no? Estamos superados solamente por 30 platos. Analizando el otro caso de estudio, perdón, el mismo caso de estudio, pero el otro escenario, donde yo quito por completo mi intercambiador de calor y pongo un intercambiador nuevo tipo CompaBlock, tengo mis tres escenarios de recuperación de energía: 3, 3.6 y 4.5 megawatts. Aquí nos damos cuenta de inmediato que los intercambiadores de calor son más grandes y los diseños son más restringidos. Esto lo podemos observar si ustedes lo checan en que tengo áreas de transferencia de calor mucho más grandes y tengo platos térmicos también mucho más grandes. Los periodos de recuperación, sin embargo, no son grandes, o sea, miren, son pasaditos el año, 16.3, 15.3 meses. Sin embargo, pues, si hablamos de las modificaciones a la topología, es más complicado llegar a la empresa, quitar un intercambiador y poner otro. ¿Sí? Es más sencillo ponerle un intercambiador al lado del que ya existe, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir de esta investigación? Pues miren, es que los intercambiadores tipo CompaBlock son una tecnología que se puede utilizar en aplicaciones retrofit debido a su alta compacidad. Es decir, exhiben un área de transferencia de calor muy grande por unidad de volumen y son económicamente viables. Eh, Presentan altos coeficientes de transferencia de calor con caídas de presión relativamente bajas y son una opción técnica y económica. Otro punto es que, bueno, las perturbaciones de temperatura que se crean dentro de una red deben analizarse y cuantificarse, porque esto nos va a generar a nosotros que nuestros intercambiadores en algún momento eh, reduzcan su efectividad térmica y también nos pueden comprometer en algún momento algún proceso, ¿no? Alguna corriente por ahí de proceso. Las ecuaciones de respuesta son un método simple y confiable para cuantificar estas propagaciones de temperatura en una red de recuperación de calor. También, bueno, concluyendo, en la mayoría de los casos, el incremento de área adicional de transferencia de calor es una de las mejores técnicas para incrementar la recuperación de energía en redes de intercambio de calor existentes. Son necesarios estudios adicionales, como técnicas de optimización, para encontrar, por ejemplo, cuál sería el ángulo Chevron óptimo que me permita maximizar la transferencia de calor con la menor caída de presión. ¿Sí? Obviamente, pues también minimizando el costo de la inversión en proyectos retrofit. Este tipo de trabajos se encuentran actualmente en desarrollo. ¿Sale? Y bueno, justamente para terminar, comentarles que este es un producto de investigación de un trabajo en el que estoy como codirector de tesis en la maestría en Ingeniería Química, en Integración de Procesos, en División Ciencias de la Vida, Ciencias Naturales Exactas, perdón, en la Universidad de Guanajuato, trabajando con el doctor Martín Picol Núñez y con Derly, ¿sale? Derly Constantino. Así también, pues agradecer ahí a los alumnos de integración de procesos del campo de ICIBA por el apoyo en el desarrollo de esta presentación, ¿sale? Por su atención, muchísimas gracias.